hacemos esta primera parte de los enfoques de la investigación. En realidad, el enfoque es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos, ¿no?, que se aplican en un estudio de determinado fenómeno, y se pueden discriminar dos enfoques, ¿no?, el cuantitativo y el cualitativo, que son los más utilizados en esta zona. Para cada uno existe un proceso de investigación diferente, ¿no?, que vamos a tratar de revisar, ¿no? Tenemos ambos en comparación, y a lo largo de la historia han surgido varias corrientes de pensamiento, las cuales han originado diversas rutas de búsqueda de conocimiento, y es a partir del siglo XX recién que tales corrientes se han diferenciado en dos tipos o enfoques. Primero revisemos el concepto de enfoque cuantitativo. Usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías, ¿no? Énfasis de estos datos numéricos o cuantificables se considera objetiva, y solo la información que es medible es cuantificable. Ojo, tienen que medir, tanto en el procesamiento de datos como en el resultado. No se fundamentan básicamente en todo en criterios estadísticos, por eso que la estadística es bastante importante, ¿no? Y esta definición lo dio en 2010 Hernández y Fernández, ¿no? Y el enfoque cuantitativo, ¿qué características tiene? Mide los fenómenos, utiliza la estadística en sus diferentes fases, básicamente la prueba de hipótesis, y hace un análisis de causa-efecto. Otras características son que orientan a la descripción, predicción y explicación de los fenómenos. Es específico, es decir, si estudiamos de tuberculosis, vamos a determinar determinado tópico, está dirigido a los datos medibles u observables, ¿no? Básicamente en eso se basa el rol fundamental, y se justifica el planteamiento y la necesidad del estudio, ¿no? Se utilizan determinados instrumentos predeterminados para medir, por ejemplo, el estrés, por ejemplo, el rendimiento académico, ¿no? Vamos a utilizar diferentes instrumentos para poder medir, ¿no? Los datos numéricos son esenciales acá, ¿no? Bueno, se necesitan muchas veces varios casos, a diferencia del cualitativo, y el análisis estadístico es fundamental, ¿no? Lo que vamos a tratar con este enfoque es describir las tendencias, comparar grupos o relaciones entre variables, ¿no? Muchas veces comparación de resultados, podemos hacer algunas predicciones, ¿no?, en estudios previos, ¿no? Y básicamente es estándar y fijo, y tiene objetivos y sin tendencia, ¿no? El enfoque cuantitativo es un proceso, básicamente un proceso secuencial, es deductivo, se prueba a través de la hipótesis y analiza la realidad objetiva, no subjetiva, ¿no? ¿Qué bondades tiene? Se puede generalizar los resultados que hemos encontrado en una muestra, tiene control sobre los fenómenos que se analizan, ¿no? Mejor si es dentro de un laboratorio, no siempre se logra esto, pero tratamos de hacer que el control sea necesario para evitar agentes externos que vayan a determinar o cambiar los resultados que queramos medir, ¿no? Permite la réplica, es decir, podemos hacer otro estudio similar y obtener resultados similares, ¿no? Ayuda muchas veces a la predicción. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, están buscando un tratamiento nuevo, un antihipertensivo, y si en su grupo de estudio les va bien, esto le permite predecir que para el resto de personas también los resultados van a ser similares, ¿no? El enfoque, primero la idea, el planteamiento del problema, la revisión de la literatura, el alcance del estudio, luego vamos a pasar a la elaboración de hipótesis, vamos a definir nuestras variables, el desarrollo del diseño de la investigación, vamos a definir la selección de la muestra, y en la fase 8 vamos a recolectar ya nuestros datos, y una vez que recogido vamos a hacer el análisis de estos datos, ¿no? Finalmente vamos a hacer un reporte de los resultados, ¿no? Ejemplos: el clima organizacional y su influencia en el desempeño laboral, ¿no? El marketing como factor de influencia de los demandas seguros en la ciudad de Lima, el nivel de estrés y su relación con la satisfacción laboral del personal contratado en la Universidad Federico Villarreal, ¿no? Y el enfoque cualitativo, a diferencia del anterior, utiliza la recolección de datos
pero sin medir numéricamente para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso básico de interpretar, es decir, interpretación es lo que busca el enfoque cualitativo, ¿no? También se consideran objeto de trabajo la información no cuantitativa, muchas veces no medible, bajo ciertos parámetros numéricos, y ni el procesamiento de la información ni los resultados se van a fundamentar en criterios estadísticos, ¿no? Miren, esto es bastante importante, ¿no? El enfoque cualitativo presenta un enfoque inductivo, no deductivo, ¿no? Inductivo, nos induce, ¿no? A diferencia del deductivo en el cuantitativo, es recurrente en la realidad observada, analiza múltiples realidades subjetivas y no tiene secuencia lineal, ¿no? ¿Qué proceso tenemos? Este es el proceso, miren, el proceso muy similar al otro, del enfoque cuantitativo, en este caso, primero la idea, 2, el planteamiento del problema, 3, la inmersión inicial en el campo de estudio, 4, la concepción del diseño de estudio y 5, la muestra inicial, acceso a esta, ¿no? En la fase 6 vamos a recoger los datos, en la fase 7 vamos a analizar los datos, en la fase 8 vamos a interpretar los datos y vamos a reportar nuestros resultados, ¿no? Por supuesto que vamos a revisar literatura que va a ser citada en el marco de referencia, ¿no? Aunque hay una revisión de la literatura, esta puede ser completamente, en cualquier etapa del estudio, puede complementar la revisión de la literatura, ¿no? A diferencia que la inicial en nuestro cuantitativo, ¿no? Inclusive esto puede apoyar el planteamiento del problema hasta reporte los resultados, ¿no? Con frecuencia es necesario regresar a las etapas anteriores, ¿no? Se puede regresar para replantear el trabajo de investigación. Básicamente explora los fenómenos en profundidad, conduce básicamente en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos, no se fundamenta en la estadística, ¿no? ¿Qué características más ampliamente se entienden en la descripción hacia la exploración, descripción y el entendimiento? Es general y amplio, está dirigido a las experiencias de los participantes, tiene un rol secundario, hay una justificación para el planteamiento y necesidad del estudio, los datos emergen poco a poco, los datos en texto o imagen, se expresan muchas veces datos en texto o imagen, y existe un número relativamente pequeño de casos, ¿no? Se va a hacer un análisis de texto y material audiovisual, se van a describir y análisis desarrollar los temas, ¿no? Se van a hacer significado profundo de los resultados, puede ser emergente y flexible, a veces van a emerger algunos datos, es reflexivo y hay una aceptación hacia las tendencias, ¿no? Estos son unos tipos de investigación cualitativa, investigación-acción, investigación participativa, donde el individuo, el investigador, participa dentro de la investigación, un estudio de un caso particular, la etnometodología y la etnografía, ¿no? ¿Qué bondades presenta? Presenta la profundidad de los significados, permite la amplitud de la observación y genera riqueza interpretativa, ¿no? Muchas veces permite conceptualizar un fenómeno observado, ¿no? También hay el enfoque mixto. El enfoque mixto tiene, se utiliza más o menos de los 60 en Estados Unidos. En la actualidad son pocas investigaciones bajo este sistema de nivel global, ¿no? Hay diferencia entre los enfoques, ¿no? El cuantitativo y el cualitativo. Miren, en el otro, en el cuantitativo hay un punto de partida y una realidad que hay que conocer y luego una realidad que hay a estudiar, ¿no? Existe una realidad objetiva única en el mundo concebido como externo como el investigador. En cambio, en el enfoque cualitativo, el punto de partida, hay una realidad que descubrir, ¿no? No hay que conocer, sino hay que descubrir, construir e interpretar la realidad en nuestro cerebro, ¿no? O en nuestra mente. Van a existir varias realidades subjetivas, no solo una realidad, ¿no? Construidas en la investigación, esta realidad, ¿no? Y que van a variar en su forma y contenido entre los individuos y cultura, ¿no? Puede variar a diferencia del enfoque cuantitativo, ¿no? La naturaleza en realidad no cambia con las observaciones y mediciones realizadas. En cambio, en el cualitativo, la naturaleza de la realidad sí cambia por las observaciones y la recolección de datos, ¿no? En el cuantitativo busca ser objetivo,
en realidad, en el enfoque cualitativo más se acepta la subjetividad. En el enfoque cuantitativo, la meta de investigación es describir, explicar y predecir fenómenos. En la meta de investigación, en el cualitativo, es describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos, ¿no? En el enfoque cualitativo utilizamos la lógica, se aplica la lógica deductiva de lo general a lo particular. En cambio, en el cualitativo se aplica la lógica inductiva, es decir, de lo particular a lo general, ¿no? Básicamente en el enfoque cuantitativo, relación entre las ciencias físicas naturales, ¿no? A las ciencias sociales se le puede aplicar estos principios de las ciencias naturales. En cambio, las relaciones entre ciencias físicas y sociales son diferentes y no se aplican los mismos principios en el enfoque cualitativo, ¿no? Acá están los objetivos. En cuantitativo es explicación causal, en el cualitativo es comprender, comprensión. En el objetivo del cuantitativo es buscar regularidades, ¿no? Lo más común, y en el cualitativo es buscar casos específicos, ¿no? En el cuantitativo, lo que estudiamos en la muestra, lo buscamos que sea generalizado para el resto. En cambio, en el cualitativo es solamente transferencia de conocimiento, ¿no? O de una realidad, ¿no? El cuantitativo en productos, más el cualitativo énfasis en procesos, los análisis de datos fuera de contexto, procesos estadísticos, y los datos en análisis en el cuantitativo es en contexto, ¿no? Reconstruyendo, ¿no? Énfasis en aspectos particulares, medibles en forma aislada en el cuantitativo, mientras que en el cualitativo los énfasis en aspectos particulares, pero desde una perspectiva global, ¿no? Acá la comparación de los enfoques, ¿no? Nuevamente, en el planteamiento del problema, en la recolección de datos, en análisis de datos y en los reportes de los resultados, ¿no? Hemos visto acá un resumen de esta comparación de los enfoques y acá la pregunta, ¿cuál de los enfoques es mejor, ¿no? Pero la respuesta es que ambos enfoques son valiosos y han realizado notables aportes en el avance del conocimiento, pero ninguno es intrínsecamente mejor que el otro, ¿no? La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar lo que encontramos sobre los fenómenos, ¿no? En base al conteo, y este método se utiliza más en la ciencia de física, química, biología, ¿no? Miren, acá tenemos los enfoques cualitativos, ¿no? Cada uno ha hecho aporte respectivo, ¿no? El segundo tópico es el alcance de la investigación, ¿no? El alcance, una vez hecha la revisión de la literatura, vale la pena de saber el siguiente paso, qué alcance tendrá, ¿no? El tipo de alcance de la investigación va a depender de los objetivos del investigador, ¿no? Básicamente, también de la perspectiva del estudio, básicamente es el resultado de la revisión de la literatura, del alcance del estudio va a depender de la estrategia que utilicemos, ¿no? Entonces, miren, los alcances que puede tener un estudio cuantitativo, ¿no? Básicamente son un alcance exploratorio, un alcance correlacional, un alcance descriptivo y un alcance explicativo, ¿no? Muchas veces la investigación puede incluir a elementos de uno de estos cuatro alcances, ¿no? A veces puede incluir a uno o dos, ¿no? Y también van a ser importantes, ¿no? El exploratorio, revisemos el exploratorio, ¿no? En realidad, como su nombre dice, vamos a indagar sobre una perspectiva innovadora, vamos a explorar algunos fenómenos desconocidos o muy poco conocidos, y nos van a ayudar a algunos conceptos importantes y van a preparar el terreno para nuevos estudios, ¿no? En realidad, estudian problemas poco estudiados, ¿no? El descriptivo describe tendencias de un grupo o población, únicamente pretende medir o recoger la información de manera independiente o conjunta, ¿no? Básicamente el descriptivo ya hemos mencionado, va a medir conceptos, va a medir variables, ¿no? Ya hemos hablado bastante sobre lo descriptivo y el modelo correlacional, ¿no? Este va a ofrecer predicciones, van a explicar la relación entre las variables, va a cuantificar las relaciones entre variables, ¿no? Los estudios correlacionales básicamente van a tratar de correlacionar una variable sobre otra variable, puede ser una correlación espuria o falsa, por ejemplo, los estudios ecológicos, es la aparente asociación de dos variables y una relación que no existe en realidad, ¿no? No es tan sencillo detectar una correlación
cuando carece de sentido, ¿no? Por ejemplo, a mayor estatura, mayor inteligencia, no es fácil, ¿no? Los explicativos, los estudios explicativos pretenden establecer causa de los eventos o sucesos que se estudian, ¿no? Ese es explicativo. ¿Qué lo causó la enfermedad? ¿Qué causó este fenómeno? ¿No? Van a determinar causas, van a generar sentido de entendimiento y van a combinar los elementos en el estudio, ¿no? Va más allá de las descripciones o conceptos. Como su nombre indica, su interés es explicar qué ocurre en un fenómeno, ¿no? Explicar en qué condiciones se manifiesta y por qué ocurre el fenómeno. Estas investigaciones explicativas son más estructuradas que los alcances anteriores, ¿no? Y acá ya tenemos los 3 alcances, ¿no? Y cada uno va a responder a diferentes preguntas. Por ejemplo, el explicativo, ¿qué efectos tienen los adolescentes peruanos sobre las zonas urbanas? Y en los descriptivos, ¿cuánto tiempo dedican estos adolescentes a ver videos, ¿no? Y está correlacionada la exposición de videos con alto contenido sexual, ¿no? Entonces, miren, cada uno es diferente pregunta según el alcance de la investigación que se pretende hacer, ¿no? Una misma investigación puede incluir varios alcances. Un estudio puede ser exploratorio en esencia, pero puede contener algunos elementos descriptivos, ¿no? Por lo tanto, sí puede ocurrir este fenómeno, ¿no? Acá vamos a ver los 4 ya, ¿no? Miren, el exploratorio, el descriptivo correlacional y el explicativo, ¿no? ¿Qué valor tienen? Aparentemente el explicativo tiene mucho más valor que los anteriores y van en el sentido de ir siendo un poco más elaborados, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen en una explicación que inicie como exploratoria, ¿no? El conocimiento actual de un tema y la perspectiva que el investigador pretenda dar al estudio, ¿no? Debe iniciarse de manera exploratoria un estudio, ¿no? Debe conocerse el tema de investigación, debe investigarse cómo correlacionar, sí, ¿no? Qué antecedentes proporcionan, ¿no? Por ejemplo, debe iniciarse explicativa si la lectura nos puede revelar que existen varias teorías que se aplican en una investigación. Entonces, cada uno vamos a ver qué puede ser correlacional, descriptiva o exploratorio, ¿no? Y va a depender de lo que nos queremos plantear. Y acá una comparación de acuerdo a estos 4 tipos de alcances, ¿no? El tipo exploratorio, el alcance descriptivo y el alcance correlacional y el explicativo, ¿no? Miren cómo es que hay diferentes tipos de preguntas que, por supuesto, el explicativo podría tener mayor relevancia, ¿no? Básicamente tenemos los diseños experimentales, ¿no? Que son, vamos a ver que son diseños puros, los pre-experimentos, los cuasi-experimentos, los diseños, ¿no? Y básicamente los diseños no experimentales, ¿no? Básicamente hay también una investigación tradicional, una investigación longitudinal, ¿no? Hay diseños de tendencia, hay diseños de evolución de grupos, cohortes, diseños en panel, vamos a ir revisando poco a poco. Miren, acá está el esquema, en resumen, de los diseños. Ya no el alcance, sino la tercera característica son los diseños de investigación que existen, ¿no? Tenemos dentro el grupo experimental y no experimental, y dentro de los no experimentales están los transicionales y los longitudinales, ¿no? Transicionales que toman una sola medición, descriptivo, correlacionales y causales, y longitudinales que vamos a hacer un poco de seguimiento, ¿no? De tendencia, de evolución de grupo y de panel, ¿no? Vamos a ver que cada uno tiene según el diseño, ¿no? Y eso es lo que les quería traer hoy día rápidamente, ¿no? No sé si tengan preguntas, alguna pregunta, alguna duda. ¿O todo claro? ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos a guardarlo en el escritorio.
Doctor, parece que no hay ninguna pregunta. Ya, ok, entonces nos quedaremos ahí